La concepción de la circulación de Fontan marcó un antes y un después en el manejo de los niños con cardiopatías congénitas que solo cuentan con un ventrículo funcional. Desarrollada en los años 60-70 por los doctores Fontan y Kreutzer, esta técnica revolucionaria consiste en una paliación por estadios que permite separar las circulaciones pulmonar y sistémica. El ventrículo único queda destinado a la circulación sistémica, mientras que la circulación pulmonar se transforma en un circuito pasivo. Esta estrategia reduce la sobrecarga del ventrículo y evita tanto la cianosis como el hiperaflujo pulmonar. Sin embargo, su fisiología conlleva complicaciones propias. ¿Cuáles son esas complicaciones y a qué retos clínicos nos enfrentamos en el seguimiento de estos pacientes? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Hola, bienvenidos a Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, Jesús Nicolás al cargo de la realización y Teresa Segura de la Cal, cardióloga en el Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, modera este episodio. Hola, Teresa. Hola, Gemma. Nos propones hablar hoy de la circulación de Fontan y sus complicaciones, un tema complejo. Sí, Gemma, como bien dices, es un tema muy complejo y además no tenemos mucho tiempo, así que he pensado que no vamos a entrar en las distintas cardiopatías congénitas que nos pueden llevar a una circulación de Fontan y vamos a centrarnos en recordar la fisiología resultante. Lo que establecemos es una conexión directa del drenaje venoso sistémico a través de las cavas hasta la arteria pulmonar y así al pulmón, donde la sangre es oxigenada para después alcanzar el ventrículo sistémico y desde donde es transportada a los tejidos a través de la aorta. Esto hace ya que, en primer lugar, la posibilidad de aumentar la precarga del ventrículo sistémico y con ello el volumen sistólico y el gasto cardíaco vaya a ser especialmente difícil para estos pacientes porque no hay un ventrículo derecho que pueda aumentar la precarga del izquierdo y todo reside en la complianza venosa. En segundo lugar, y también como consecuencia directa, para que exista un flujo anterogrado a través de la arteria pulmonar es necesario que exista un gradiente de presión y esto va a obligar a una elevación crónica de la presión venosa central en estos pacientes. Esta elevación crónica de la presión venosa central a la vez va a tener efectos deleterios por congestión de órganos como el hígado, que es de lo más evidente, también del sistema linfático, del intestino, pero también es una elevación crónica de la que el cuerpo de alguna manera se va a proteger, sobre todo a partir de ciertos valores, y va a generar circuitos de descarga, que son pues, las colaterales venovenosas que conocemos, que liberan esta presión elevada hacia las venas pulmonares produciendo desaturación. Podríamos enumerar otro gran número de complicaciones, incluidas las propias cardiológicas como el fallo de bomba, pero que, como vamos a hablar en este podcast, probablemente no sean las más frecuentes. Vamos a comenzar ya presentando a los invitados que nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros a Pastora Gallego García de Vinuesa, cardióloga en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Hola, Pastora. Hola, Gemma, encantada. Luis Tellez Villajos, patólogo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Bienvenido, Luis. Hola, encantado de estar aquí. Y Raquel Prieto Arévalo, cardióloga en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid y miembro del núcleo del Grupo de Trabajo de Cardiopatías Congénitas del Adulto de la Sociedad Europea de Cardiología. Un placer, Raquel. Hola a todos, un placer también por mi parte. Bueno, pues vamos a centrarnos en el fallo de la circulación de Fontan, de lo que conocemos como failing Fontan o Fontan fracasado. Pastora Raquel, ¿cómo definiríais esto para los oyentes? La definición de un Fontan fracasado es una cosa un poco compleja porque, como has introducido tú también al principio de este podcast, esta es una circulación muy compleja, es una fisiología ya de por sí algo precaria, se caracteriza por un bajo gasto anterogrado de ese ventrículo único y una situación de aumento crónico de presiones para poder mantener esa circulación, y eso es la fisiología de estos pacientes. ¿Cuándo consideramos que esto fracasa o disfunciona más? Pues cuando empieza a producir repercusión en la circulación, en la situación habitual del paciente, más allá de lo que solemos ver en su situación basal. Pero es difícil de definir a veces, ¿verdad, Pastora? Pues sí, realmente yo creo que quizás diría que se trata de un fracaso circulatorio que tiene repercusión sistémica, a pesar de que su origen está en una fisiología cardiovascular anómala.
probablemente esto hace que tenga expresiones clínicas muy diferentes y que podamos distinguir distintos fenotipos, tanto clínicos como hemodinámicos, de la circulación de Fontan fracasada. Lo primero que se nos viene a la cabeza es entender que fracasa el corazón, que existe disfunción sistólica o que existe disfunción diastólica, que son quizás los dos fenotipos clínicos más típicos de la circulación de Fontan, pero lo que es cierto es que en la mayor parte de los pacientes nos vamos a encontrar afectación sistémica, afectación de otros órganos dianas, incluso antes de expresarse como un fallo cardiovascular. Si os parece, y aprovechando que tenemos aquí a Luis, que es como hepatólogo, podemos dedicar parte del podcast a estas dos complicaciones a nivel digestivo, que serían, bueno, por una parte la puramente hepática, que es la congestión hepática y su potencial evolución a fibrosis y desarrollo de hepatocarcinoma, y por otra hablar de la enteropatía pierde proteínas, que quizá este terreno es más, está más mezclado entre el problema digestivo más problema linfático. Entonces, vamos a empezar por el segundo. Si os parece, Luis, ¿cómo ves tú desde el punto de digestivo esta entidad de enteropatía pierde proteínas en estos pacientes? Bueno, pues efectivamente yo soy aquí el intruso, yo soy un especialista en aparato digestivo y por tanto pues tengo una visión un poco diferente, ¿no? Lo ha dicho antes Pastora muy bien, la circulación de Fontan no deja de ser una enfermedad sistémica que afecta a diferentes órganos, a diferentes aparatos y sistemas, y entre ellos yo creo que las dos afectaciones más importantes ocurren a nivel digestivo, ¿no? Por un lado la enteropatía pierde proteínas y por otro lado la enfermedad hepática. Concretamente la enteropatía pierde proteínas es una enfermedad rara para nosotros como gastroenterólogos, lo vemos con muy poca frecuencia y habitualmente asociada a complicaciones del drenaje linfático. Aquí nos enfrentamos a una enteropatía pierde proteínas aún más rara o aún más compleja, ¿no? Porque intervienen otros mecanismos fisiopatológicos, algunos de ellos no los conocemos bien, interviene la congestión venosa sistémica, probablemente también la isquemia crónica, y luego hay cierto grado de inflamación que no entendemos muy bien cuál es la causa y qué papel juega, pero que sin duda podría resultar incluso en una diana terapéutica como así es, ¿no? Y el atacar todos estos mecanismos fisiopatológicos probablemente es el reto al que os enfrentáis los cardiólogos y nos enfrentamos los gastroenterólogos en el manejo de estos pacientes. Sí, porque quizá nosotros es verdad que nos hemos centrado en este aumento crónico de la presión venosa que dificulta el drenaje del conducto torácico con la linfa, y entonces esto hace, ¿no?, que se abra a los vasos linfáticos del intestino y con esto la pérdida de proteínas. En realidad el manejo de estos pacientes tiene mucho de empírico, ¿no? Tiene ciencia detrás, pero que como no conocemos exactamente la causa, manejarlo es complejo. Me gustaría saber ¿cómo lo manejáis en los distintos hospitales, esta entidad de la enteropatía pierde proteínas? La verdad es que, como tú bien has dicho, nos manejamos un poco por lo empírico y lo clínico y el arte médico. Lo primero siempre es revisar cómo está el circuito, porque hay que asegurarse de que el drenaje venoso linfático no va a una zona de hiperpresión venosa exagerada, más allá de lo que se espera de un Fontan, y optimizar esa parte es lo más importante desde el punto de vista cardiológico, pero sin dejar todo lo sintomático de lado. En caso de iniciar diuréticos, nosotros preferimos iniciar espironolactona, quizá un poco por este posible efecto antiinflamatorio, porque la sensación nuestra es que nos iba mejor, pero probablemente hay una base ahí fisiopatológica que nos pueda decir Luis. Y luego pues tratamiento con dietas especiales, corticoides también por este efecto antiinflamatorio. Y luego otras terapias que se han propuesto como heparina sódica o albúmina, pues tenemos unos resultados un poco más contradictorios. Entonces, bueno, vamos individualizando el tratamiento. Tal y como yo lo veo, probablemente la respuesta a los tratamientos sea muy diferente entre los distintos pacientes porque son diferentes los mecanismos responsables de la enteropatía pierde proteínas. Todos tenemos experiencia de pacientes con una circulación de Fontan con una hemodinámica prácticamente normal y, sin embargo, son pacientes que tienen una enteropatía pierde proteínas subclínica o incluso con expresión clínica. ¿El motivo cuál es? Pues el motivo es porque hay anomalías del drenaje linfático en estos pacientes. Hay muchos pacientes que tienen descargas, conductos de descarga paralelos a la pared de los vasos y a la pared de la vía aérea, y por eso también se produce problema linfático en los bronquios y ocurre la bronquitis plástica. Hay otros pacientes que genéticamente tienen unos péptidos de heparinsulfato anómalos genéticamente, y en estos pacientes sí hay muy buena respuesta a la heparina no fraccionada, porque se está utilizando el elemento adecuado para esa diana terapéutica. En otros casos, pues lo que se necesita es modular el tono de los vasos linfáticos y utilizamos la amiodarina
o incluso inhibir la absorción de los ácidos grasos y para ello utilizamos análogos de la somatostatina, ¿no? Como osteotride. Entonces, bueno, realmente tenemos un arsenal terapéutico muy grande que no siempre funciona en todos los pacientes adecuadamente, pero que probablemente es que depende de cuál es el mecanismo fisiopatológico que subyace en la aparición de una pierde de proteínas, ¿no? En cualquier caso, la consecuencia de todo ello viene a ser la misma, ¿no? Un aumento de la permeabilidad intestinal, lo cual puede llevar a otros problemas asociados, ¿no? A día de hoy sabemos que el eje intestino, como queramos llamarlo, intestino, hígado, corazón, intestino, hígado, cerebro, como queramos llamarlo, el intestino siempre está presente y es el inicio muchas veces de muchos de los problemas. Los pacientes con enteropatía con frecuencia tienen inflamación sistémica y probablemente la causa sea esta. Y todo esto implica seguro cambios a nivel hemodinámico y a otros niveles, entre ellos la hepatopatía, que se puede justificar por ello, ¿no? Seguro. Y esto son elucubraciones, hipótesis, pero que seguro que algo hay. Hemos mejorado mucho en los últimos años en el diagnóstico y probablemente podamos definir también fenotipos de fallo linfático en cada uno de estos pacientes. Y yo creo que vamos por el buen camino para dar con el tratamiento para cada uno. Y si os parece, porque los cardiólogos igual estamos menos familiarizados con estos últimos fármacos que habéis mencionado, al igual que el aldactone, la furosemida lo manejamos con mucha facilidad, pero el octreótrido, midrodina, heparina sódica para este perfil de pacientes, ¿cómo lo utilizaríais? Yo creo que hay muy poca evidencia sobre el uso de estos fármacos. En el caso de análogos de octreótrido se utilizan las dosis convencionales que se hacen en otras patologías, cada dos veces al mes, o depende de la dosis, porque puede ser un poquito más alta, hasta 90, de una vez al mes. Hay diferentes formulaciones de deliberación retardada o más rápida. Y en el caso de la budesonida en concreto, que es un fármaco que se utiliza y que creo que tiene cierta eficacia en estos pacientes, lo que bajo mi punto de vista debemos tener en cuenta es que con frecuencia los pacientes con cirugía de Fontan tienen shunts portosistémicos y esto provoca que se evite ese primer paso donde se elimina la budesonida, que ya sabéis que tiene un efecto tópico sobre el intestino, pero en el caso de existir shunts portosistémicos, pues se pierde ese efecto de primer paso hepático y podemos estar tratando a priori con dosis bajas de budesonida a niveles altos, por así decirlo, de corticoides convencionales, ¿no? Por hacer la equiparación. Y eso es una precaución que sí que debemos de tener. Si ponemos budesonida siempre a la dosis más baja posible. Si seguimos centrados en el aparato digestivo, pero pasando ya al tema hepático, sabemos que el hígado por su posición va a sufrir sí o sí la congestión sistémica y va a mostrar al menos cierto grado de fibrosis de forma muy temprana. Entonces, por revisar este tema, ¿cómo hacéis el seguimiento? ¿Qué protocolo mínimo recomendaríais? ¿Qué valor le daríais a parámetros como, por ejemplo, el FibroScan? Bueno, yo creo, aquí sí que es la parte que más me toca porque yo soy hepatólogo realmente y es a lo que más me dedico. Y yo creo que esto de la enfermedad hepática ha pasado de ser un poco lo que era el elefante en la habitación, que todos sabíamos que existía, pero que nadie quería mirar, ahora a mirarlo quizá en exceso y ha pasado a ser como un espectador inocente al que le echamos la culpa de muchas cosas y que realmente no sé hasta qué punto lo tiene, ¿no? Yo creo que desde hace un tiempo ya los hepatólogos nos pusimos manos a la obra, nos pusimos a trabajar porque nos pedisteis que viéramos a los pacientes con cirugía de Fontan y hemos aprendido muchas cosas. La primera de ellas es que todos los pacientes con cirugía de Fontan tienen cierto grado de daño hepático, porque el daño hepático incluso comienza antes de la propia cirugía de Fontan, porque estos pacientes tienen hipoxia previa a la cirugía, porque sufren insultos durante la cirugía, porque tienen también congestión y se va a mantener a lo largo de toda su vida. Cuanto más tiempo pasa, mayor será el daño, ¿no? Es una congestión crónica, una isquemia también crónica y mantenida, y todo ello produce daño hepático. El principal problema, la principal duda que vamos a tener es cuándo ese daño hepático me tiene que importar, ¿no? Y aquí yo creo que es donde todavía no tenemos las cosas claras. ¿Cuál es la relevancia del daño hepático en la historia natural de los pacientes con cirugía de Fontan? No lo sabemos a día de hoy. Mi interpretación muchas veces del daño hepático es un poco como hacían los etruscos hace mucho tiempo, ¿no? Que veían el hígado algo así como con una capacidad adivinatoria, el famoso hígado de bronce de los etruscos, ¿no? Que con él adivinaban las cosas que pasaban en el cuerpo. Pues algo así creo que puede ocurrir aquí, ¿no? Con la afectación hepática, al ver pacientes con más o menos daño hepático, podemos
intuir qué es lo que está pasando a nivel sistémico, qué es lo que está ocurriendo a nivel de la circulación de Fontan, y muchas veces nos sirve para poner en alerta a nuestro cardiólogo para decir, oye, aquí las cosas no están yendo bien o este paciente me preocupa un poco más. No de por sí porque vaya a hacer más complicaciones hepáticas, sino incluso para alertar sobre un posible mal funcionamiento de ese circuito de Fontan. Y para ello el principal problema que tenemos los hepatólogos es que ningún método diagnóstico de los que disponemos en hepatología general aplica perfectamente a los pacientes con Fontan, por muchas razones, ¿no? La biopsia, que siempre ha sido el gold estándar en cualquier estudio de patología, es el gold estándar porque se relaciona muy bien con los eventos clínicos. Aquí no es del todo útil porque la afectación del hígado es muy heterogénea en cualquier enfermedad vascular hepática, y esto es una enfermedad vascular hepática. Si nos vamos a métodos de diagnóstico no invasivos, como por ejemplo la radiología, la elastografía, estos pueden estar sobreestimando la fibrosis hepática y también podrían no ser completamente útiles, y probablemente lo que vamos a hacer sea adaptar los diferentes puntos de corte, los hallazgos que vemos en pruebas de imagen, en elastografía con diferentes puntos de corte, para identificar qué pacientes me deben preocupar y qué pacientes, por ejemplo, debemos ir a una biopsia. Y ya yendo más concreto a la pregunta que haces de cómo monitorizar a estos pacientes, pues quizá parece razonable utilizar métodos de diagnóstico no invasivo. La elastografía es una buena herramienta. Mi duda es si realmente lo que estamos viendo con la elastografía siempre es fibrosis, o estamos viendo congestión, o estamos viendo congestión y fibrosis, ¿no? Que probablemente sea lo que estemos haciendo, ¿no? Y la duda que queda por contestar, y que seguro que vamos a contestar en el futuro, es si un aparato tan sencillo como es la elastografía de transición, que se hace a pie de cama y que es muy fácil de realizar, si esto nos permite ser como un marcador de congestión, por ejemplo, que nos permita alertar de que el circuito de Fontan no funciona bien. Y yo creo que eso sí que lo podremos ver en el futuro, ¿no? El hígado un poco como espejo de lo que está pasando en la circulación de Fontan. Claro, porque, por ejemplo, cifras que no son habituales, y corrígeme si me equivoco, en pacientes que no tienen una circulación de Fontan, como elastografías de 15, 16, pues en los pacientes con circulación de Fontan te las encuentras con frecuencia, vamos, es un hallazgo normal en cuanto a habitual, por lo menos, ¿no? Yo con esas cifras estoy muy contento, claro. Muy contento. Esa cifra sería altísima para cualquier paciente que no tiene una enfermedad de Fontan. Estaríamos hablando de un rango de cirrosis casi al 100%, con más de 15 estamos hablando con un valor predictivo positivo mayor de 90% de tener fibrosis en una biopsia. En los pacientes con Fontan, prácticamente yo diría que es un fibroscan casi normal, un fibroscan de 15. Estamos hablando de puntos de corte un poco más altos, nos vamos a 25 kilopascales, incluso algo más. Y probablemente combinando no solo el fibroscan, sino otros hallazgos analíticos, el recuento de plaquetas, etcétera. Claro, que quizás más un poco la evolución como el que tiene su BNP basal, ¿no? que cómo evoluciona, o sea, que su valor basal. Y luego quería saber cuántos de vosotros estáis haciendo biopsias hepáticas. Yo sé que Luis lideró, ¿no?, el proyecto que, pues para generar todo este conocimiento había que hacer las correlaciones, ¿no? Pero vamos, en mi grupo por lo menos no lo estamos haciendo. No sé, Pastora, si vosotros lo hacéis. No, nosotros no lo utilizamos de manera sistemática. Hacemos biopsia al paciente que va a ir a trasplante y que necesitamos tener muy claro qué está ocurriendo en ese hígado, con las limitaciones que la biopsia tiene para definir fibrosis en esta población de pacientes, o a pacientes en quienes hay una sospecha clara de hepatocarcinoma o realmente una sospecha grande de enfermedad estructural hepática, pero por sistema no se está haciendo. Y luego, Raquel, que vosotros os unisteis muy rápido, ¿no?, al barco de Luis, y sí que estabais haciendo estas biopsias. No sé cuál es tu impresión. Sí, o sea, un poco hemos hecho como un viraje al principio mirarlo todo y ser muy sistemáticos con el análisis anatomopatológico, pero la verdad es que ahora desde que sacamos el Score von Liver, que básicamente se basa en el fibroscan y las plaquetas, hay que mirar otras cosas antes de valorar hacer una biopsia, pues para estudios pretrasplante o ante dudas diagnósticas en las que tú vas a cambiar realmente por los hallazgos de esta biopsia el manejo del paciente. Pero ahora ya somos un poco más restrictivos a la hora de indicar biopsias. Y en cuanto al hepatocarcinoma, ¿no?, que yo creo que es lo que es muy, muy importante, que no se nos puede pasar en el seguimiento de estos pacientes, ¿cuáles dirías que son las particularidades del manejo del hepatocarcinoma en los pacientes con circulación de Fontan? Yo creo que este es el principal problema al que nos enfrentamos los hepatólogos, es nuestro principal caballo de batalla.
Y obviamente, lo primero es decir que esto es un problema que no es afortunadamente muy frecuente. Sí que es frecuente encontrar nódulos en nuestros pacientes. Más o menos la mitad de los pacientes adultos con cirugía de Fontan van a tener nódulos hepáticos. La buena noticia es que estos nódulos hepáticos suelen ser benignos, ¿no? Suelen ser hiperplasias nodales focales o algo parecido a ello, probablemente en reacción pues, a las alteraciones del flujo que se producen. Pero es cierto que si miramos y comparamos con una población de similar edad, la incidencia de hepatocarcinoma en el grupo de pacientes con cirugía de Fontan está disparada y se acerca al 1%, que es el dintel que nosotros ponemos para establecer un programa de cribado. Teniendo en cuenta que tenemos muy pocos pacientes que están muy localizados y que tienen una incidencia claramente aumentada de hepatocarcinoma, creo que está indicado hacer un cribado. El problema es cómo hacer ese cribado, porque aquí no hay ningún estudio que haya validado ninguna estrategia concreta. Probablemente hay que hacerlo, obviamente hay que hacerlo con pruebas de imagen. No sabemos si la ecografía es suficientemente sensible para detectar hepatocarcinoma. No lo es, desde luego, para detectar todos los nódulos, pero quizás sí lo sea para detectar nódulos malignos, y debemos intercalarla probablemente con otras pruebas de imagen dinámicas, con resonancia, con TAC, que nos van a ayudar. Y un elemento muy importante que normalmente no tenemos en cuenta en otras etiologías, pero que aquí se debe tener en cuenta, es la determinación de alfa-fetoproteína, porque hasta el 80% de los tumores que se ven en pacientes con cirugía de Fontan tienen elevación de alfa-fetoproteína, y esto es un marcador que nos puede ayudar al diagnóstico precoz, que es el objetivo principal, es diagnosticar el tumor cuando podamos ofrecer un tratamiento curativo al enfermo, que pasa por la cirugía, el trasplante, pero sobre todo por los tratamientos locales, ¿no? La ablación, la termoablación, que es lo más seguro en los pacientes con cirugía de Fontan. Has dado un mensaje muy importante, que es que el screening sea con pruebas de imagen, además de la alfa-fetoproteína, porque este concepto a veces en los cardiólogos no lo teníamos y hacíamos solo screening con alfa-fetoproteína, y creo que ahora tenemos mucha más información desde que está haciendo estudios más sistemáticos de que no es suficiente, ¿no? En cualquier caso, la prueba de imagen también tiene sus limitaciones en estos pacientes. Ya sabéis que el diagnóstico de hepatocarcinoma es el único tumor, yo creo, que se diagnostica sin necesidad de una biopsia con pacientes con cirrosis, pero esto no ocurre en pacientes con cirugía de Fontan, tampoco ocurre con otras enfermedades vasculares hepáticas como el síndrome de Buchiari, por ejemplo, donde necesitamos una biopsia. ¿Por qué? Porque el comportamiento radiológico que llamamos típico de hepatocarcinoma, que básicamente es la captación en fase arterial del nódulo y el lavado en fase venosa, puede aparecer con mucha frecuencia en nódulos que realmente son benignos. Por tanto, siempre que hagamos el diagnóstico de hepatocarcinoma en un paciente con cirugía de Fontan, siempre debemos hacer una biopsia y confirmarlo histológicamente antes de plantear el tratamiento. Estás escuchando Cardio Podcast. Y seguimos en este episodio Cardio Podcast con Pastora Gallego, Luis Tellez y Raquel Prieto. Y después de centrarnos en las complicaciones extracardíacas de la circulación de Fontan, vamos ahora, Teresa, a poner el foco brevemente en las complicaciones más puramente cardiológicas. Sí, porque es verdad que las complicaciones extracardíacas nos despiertan mucho interés, porque como cardiólogos nos encontramos menos cómodos y tenemos muchas preguntas, pero antes de terminar sí que tendríamos que pasar, ¿no?, y mencionar algunas de las complicaciones cardiológicas que es frecuente que nos encontremos. Entonces, sobre todo ahora, Pastora y Raquel, así en pocas palabras y mensajes y recomendaciones principales de cara, por ejemplo, por empezar por alguno, al tratamiento de la disfunción ventricular, tanto diastólica como sistólica. En estos pacientes, ¿con qué fármacos os encontráis más cómodos? ¿Con cuáles tenéis más confianza? Bien, yo creo que antes incluso de plantearnos el tratamiento tendríamos que plantearnos el diagnóstico, porque si no había herramientas que utilizábamos en la práctica habitual para diagnosticar la enfermedad hepática en los pacientes con circulación de Fontan, nos encontramos con el mismo problema a nivel de las complicaciones cardiovasculares, fundamentalmente de la función tanto sistólica como diastólica del ventrículo único. Las herramientas que utilizamos habitualmente de ecocardiografía Doppler, de resonancia, en muchas ocasiones no nos sirven para diagnosticar, sobre todo la disfunción diastólica en estos pacientes, que es una de las causas más importantes de insuficiencia cardíaca y de arritmias en ellos. Y probablemente ahí es uno de los grandes esfuerzos a la hora de manejar al paciente con circulación de Fontan, desenmascarar la disfunción diastólica, que nos acaba llevando en muchas ocasiones a la necesidad de un diagnóstico invasivo, aunque tenemos signos indirectos, pero nos acaba llevando a la necesidad de un diagnóstico invasivo, a veces con sobrecarga de volumen y a veces incluso haciendo estudios de hemodinámica de esfuerzo, ¿no?
Dicho esto, quizá Raquel puedes decirnos un poco sobre los distintos tratamientos que podemos utilizar en estos pacientes como herramienta terapéutica. Pues sí, efectivamente, nosotros también abogamos mucho por el estudio hemodinámico para personalizar el tratamiento de los pacientes. En concreto, nosotros hacemos cateterismo basal y de esfuerzo, porque a veces no ves disfunción diastólica basal, pero sí cuando el paciente tiene que supuestamente aumentar lo poquito que pueden aumentar de gasto cardíaco. Y entonces manejamos este tratamiento de forma personalizada. Si vemos aumento de presiones de llenado, iríamos más para iniciar tratamiento con espironolactona, a lo mejor un poquito de diurético. ¿Y es GLT2, por ejemplo? Y es el GT2 estamos empezando a utilizar. Quizá empezamos más por espironolactona otra vez por un poco el efecto sistémico a nivel digestivo, etcétera. Pero es verdad que hemos utilizado también ese GT2 con buena respuesta, pocos efectos secundarios y buena tolerancia, pero bueno, es una cosa ahora mismo inicial. Lo que no forzamos mucho es con el tratamiento en cuádruple terapia con beneficio pronóstico, desde que se pone para otras causas de insuficiencia cardíaca en cardiología general, porque hay que tener cuidado de no bajar demasiado las resistencias vasculares sistémicas o no producir insuficiencia cronótropa a los pacientes con Fontan, que dependen mucho de la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco basal y sobre todo de esfuerzo. Sí, justamente eso es importante, no tirar enseguida de IECAs beta bloqueantes, que justamente en estos pacientes, salvo algunos casos concretísimos, puede hacer más mal que bien, ¿no? Efectivamente. Y en el tema arrítmico, por ejemplo, del tema de las cardioversiones NFA, ¿hacéis, por ejemplo, transesofágicos siempre antes de cardiovertirlas o no? Un poco si tenéis algún tip, sobre todo para nuestros oyentes, acerca de cómo manejar la FA según su gravedad. La verdad es que si el paciente está inestable en ese momento, es que no hay ni que pensárselo, y muy probablemente, si no está inestable, se va a poner inestable si no le tratas rápido el control y consigues control del ritmo. Entonces, bueno, pues alguna vez se ha esperado hacer un transesofágico, pero yo, incluso encontrándome algún trombo, creo que de todas maneras restablecería el ritmo del paciente en un paciente con Fontan. Y quizás en este apartado, no solamente el manejo de la FA, que suscribo completamente lo que Raquel nos ha dicho, sí creo que hay que enviar el mensaje de que hay que ser muy agresivo con las taquicardias auriculares en general. Las taquicardias auriculares no solamente son una expresión del fracaso de la circulación de Fontan, sino que además tienen un efecto deleterio en el paciente. Y yo creo que agotar todos los recursos electrofisiológicos de los que disponemos para tratar a estos pacientes, no tanto fármacos antiarrítmicos, porque también tienen un efecto muy negativo en la circulación de Fontan, pero sí ser muy agresivos en el manejo, en el tratamiento eléctrico de las arritmias auriculares, creo que es muy importante. Con el catéter, ¿no? Recurrir a los compañeros de arritmias mucho. Absolutamente de acuerdo, porque los fármacos, primero que les pueden afectar a la insuficiencia cronótropa, pero también al aumento del volumen latido, y luego otros fármacos como por ejemplo la miodarona, en concreto en los pacientes con fisiología univentricular, tienen con bastante frecuencia trastornos tiroideos que nos pueden meter en una tormenta, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo, de descompensación de esta circulación que tiene que estar perfectamente equilibrada en todo momento. Vale, y hablando, como hemos mencionado, del tema de que estos pacientes tienen predisposición a presentar insuficiencia cronótropa, sobre todo al margen de retirar tratamiento beta bloqueante, el tema de animarte a poner un marcapasos, no sé vosotros, ¿cuáles son vuestras guías que os animan a hacerlo? A ver, la insuficiencia cronótropa es un marcador de mal pronóstico en el paciente con circulación de Fontan, pero por otro lado, tenemos grandes dificultades a la hora de plantear la estimulación eléctrica en estos pacientes. Primero, por la dificultad de los accesos. Es muy difícil colocar un marcapaso transvenoso en los pacientes con circulación de Fontan y en muchas ocasiones requiere la pericia y el expertise del implantador porque los accesos son muy complejos. Por otro lado, es muy importante no perder la sincronía auriculoventricular, porque para estos pacientes la contracción auricular, que estamos hablando de que tienen una disfunción diastólica a veces desenmascarada, es fundamental. Entonces, esto también hay que considerarlo. Nosotros somos extraordinariamente restrictivos antes de indicar implantar un marcapasos. Pero cuando realmente la incompetencia cronótropa tiene una expresión clínica,
si lo planteamos, y lo planteamos con esas dos premisas. Elegir el acceso venoso menos complejo y, sobre todo, no perder la sincronía. ¿Intentáis un acceso venoso, ¿no? un arte desde los electrofisiólogos o vais a hacer de nuevo inventos y pericias percutáneas, a ir a cirugía con sus dificultades, o esperas al trasplante directamente? Todas esas... La verdad que nosotros históricamente en adultos hemos sido muy conservadores, porque ya vienen los pacientes con, aunque no lo parezca, algo de disfunción ventricular, y meterte a recambiar una válvula o a reparar tiene para nosotros alto riesgo quirúrgico. Hemos hecho cirugía de alguna válvula aórtica, sí que es verdad, con buen resultado, pero las válvulas AV no nos hemos atrevido hasta la fecha, y cuando ya veíamos indicación nos hemos metido en la vía de trasplante. Pero ahora la verdad es que hay técnicas percutáneas borde a borde que creo que tienen mucho interés en estos pacientes el poderlo aplicar, y que tenemos que estar muy pendientes de intentar por lo menos considerar los casos para saber si son candidatos. Es verdad que necesita más pericia por los accesos, pero es verdad que también los intervencionistas, todo lo que sea un nuevo reto, parece que les gusta. Y ya por último, enlazando esto con el tema del trasplante, que decidir estudiar al paciente para trasplante cardíaco, esta circulación que fracasa de una manera tan paulatina, que los pacientes se van acostumbrando tanto que es difícil establecer el corte. Dos preguntas: si hay algún momento evidente que lo plantearíais, y luego, Luis, si tú cambiarías el protocolo de seguimiento hepático cuando una vez el paciente está en lista. Yo quizá vengo de un centro trasplantador, entonces quizá nuestro umbral para valorar trasplante sea un poco más bajo, pero es cierto que uno de los factores que más predetermina el pronóstico de un paciente trasplantado es que se haya enviado no tarde. La evaluación lo antes posible, cuando ya ves que está metido en la vía del fracaso de Fontan, es fundamental, porque si ya llevas al paciente en una mala situación, el resultado es mucho, mucho peor. Entonces nosotros, ante cualquier situación de fracaso, sobre todo del ventrículo sistémico fallo de bomba anterogrado, que a veces se mete en una espiral violenta de aumento de PCPs, fracaso, que alguna vez hemos tenido incluso que ir de esa asistencia a trasplante. Cuando vemos eso, enseguida planteamos trasplante, aunque el paciente se controle en ese momento. Y pacientes más bien de fenotipo de hiperpresión venosa, esos tienes un poquito más de margen, pero si ya empiezan a hacer enteropatía de proteínas o repercusión en otros órganos, sí que comentamos con el equipo de trasplante para elegir el momento. El fenotipo de fallo cardíaco del paciente con circulación de Fontan también es muy importante desenmascarar los síntomas. No nos olvidemos que nuestros pacientes con cardiopatías congénitas están acostumbrados a vivir en esas circunstancias y en muchas ocasiones se declaran asintomáticos. Esto a veces te cuesta mucho convencer a los compañeros de las unidades de insuficiencia cardíaca y trasplante. Ellos se declaran asintomáticos, pero tienen una muy clara limitación para la vida cotidiana. En el momento que el paciente, para mí, una señal de alarma muy llamativa, es el momento en el que el paciente deja de hacer algo que antes hacía con regularidad. Creo que ese paciente ya está sintomático. Y luego aquí quiero romper una lanza por las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, que también nos están poniendo de manifiesto muchas veces la limitación al ejercicio que estos pacientes tienen y que no notan, ¿no? Yo respeto a tu pregunta muy brevemente. Nuestro papel como hepatólogos es doble. Uno, identificar alguna posible contraindicación para el trasplante cardíaco, por ejemplo, un hepatocarcinoma que no sea candidato a trasplante hepático. Y dos, indicar si el paciente tiene o ver si el paciente tiene además una indicación de trasplante hepático, que esto es mucho más complejo, pero bajo mi punto de vista es paciente que tiene hepatocarcinoma dentro de los criterios habituales de trasplante hepático, o paciente con una cirrosis claramente descompensada, donde las descompensaciones son secundarias a la enfermedad hepática. Bueno, pues podríamos seguir hablando muchos minutos más sobre las complicaciones de la circulación de Fontan, pero se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias, Pastora, Luis y Raquel, por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias. Y Teresa, ya para finalizar, ¿qué conclusiones o con qué mensajes te quedas de este episodio? Pues que la circulación de Fontan ha cambiado el pronóstico de los niños con circulación univentricular, pero que a la vez nos enfrenta a una fisiología completamente distinta, que es un terreno complejo para el cardiólogo y en el que debemos apoyarnos en el trabajo conjunto con hepatólogos, pero también pues probablemente nutricionistas, hematólogos, cirujanos,
y involucrar a personal médico potencialmente implicado en el manejo de estos pacientes a lo largo de su vida, que yo creo que, por ejemplo, los intensivistas pues, pueden tener mucho contacto con estos pacientes, y que es fundamental en estos pacientes hacer un screening de hepatocarcinoma, conocer muy bien su situación hemodinámica para optimizarla e intentar anticiparnos a complicaciones floridas en estos pacientes. Pues muchas gracias, Teresa, por esa conclusión y por la moderación. Añadimos este episodio a nuestra playlist, que podéis encontrar completa en Spotify, YouTube y Apple Podcast, y además podéis revisar la bibliografía recomendada de cada episodio en la web secardiología.es. Volvemos en 15 días. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.